para entender por qué despidieron al CEO de Nestlé. Primero, hay que analizar la crisis de confianza que sacudió los cimientos de la mayor empresa de alimentos del mundo. La salida de Mark Schneider no fue una renuncia amistosa, fue un golpe de estado corporativo. Lo que estás a punto de descubrir es el lado oscuro de una reestructuración que salió mal. No se trata solo de números en una gráfica de ventas, sino de decisiones éticas y operativas que forzaron a la junta directiva a cortar la cabeza de su líder. Tras 8 años de mando, Nestlé es un imperio que factura más de $90,000 millones al año. Controlan desde el agua que bebes hasta el chocolate de tu infancia. Pero, ¿qué sucede cuando el capitán del barco pierde el rumbo en medio de una tormenta de críticas globales? Mark Schneider llegó en 2017 con una promesa a modernizar Nestlé. Fue el primer CEO externo en casi un siglo, un hombre destinado a romper la tradición. Sin embargo, esa misma ambición por el crecimiento acelerado comenzó a agrietar la reputación de la marca. El primer gran problema fue la salud. Mientras el mundo giraba hacia un consumo más consciente, Nestlé se aferraba a productos que muchos empezaron a señalar como el motor de una crisis sanitaria global. Schneider intentó pivotar, pero el mercado no perdona la lentitud. A esto se sumó el eterno conflicto del agua. El modelo de negocio de Nestlé Waters se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas. Desglosaremos cada error, cada escándalo oculto y la verdadera razón financiera que provocó su caída fulminante. La junta directiva se reunió en secreto. El ambiente era tenso. El crecimiento se había estancado y las polémicas por el trabajo infantil en la cadena del cacao volvían a salir a la luz. El destino de Schneider estaba sellado antes de que él mismo lo supiera. Mark Schneider no era un novato. Cuando tomó las riendas en 2017, Nestlé estaba estancada. Su misión era inyectar adrenalina en una corporación de 150 años. Durante los primeros años funcionó. Las acciones subieron y los inversores celebraban, pero bajo la superficie, el costo de ese crecimiento era insostenible. Se priorizó el margen de beneficio sobre la calidad percibida, y eso, en el sector de consumo masivo, es cavar tu propia tumba. La estrategia fue agresiva en vender las divisiones que no crecían rápido y comprar empresas de salud nutricional. Schneider quería que Nestlé dejara de ser vista como la empresa de los dulces para ser una empresa de salud. Pero los consumidores no compran vitaminas de la misma forma que compran un chocolate. El choque cultural interno fue masivo. Los veteranos de la empresa no confiaban en la visión de un hombre que venía del sector salud y no del consumo. El lado oscuro empezó a emerger cuando las metas de venta se volvieron inalcanzables. Los mandos medios empezaron a recortar gastos en áreas críticas en sostenibilidad y control de calidad. Schneider estaba tan enfocado en el precio de la acción que ignoró las señales de alerta en las fábricas. La desconexión entre la oficina del CEO en Suiza y la realidad de los estantes en los supermercados se hizo insalvable en 2021. Una filtración interna sacudió al mundo. Documentos propios de Nestlé
admitían que más del 60% de sus productos no cumplían con una definición reconocida de salud. El CEO tuvo que dar la cara. El problema no era solo el azúcar o la sal, era la narrativa. Mientras Schneider hablaba de bienestar, la empresa seguía inundando el mercado con productos que la ciencia empezaba a vetar. La credibilidad del CEO se desplomó frente a los reguladores europeos. Intentaron reformular las recetas, pero el sabor cambió y las ventas bajaron. Fue un círculo vicioso. Schneider se encontró en una posición imposible. Si hacía los productos saludables, perdía clientes. Si los mantenía iguales, perdía la licencia social para operar. Esta parálisis estratégica fue el primer clavo en su ataúd. Los grandes fondos de inversión empezaron a preguntar: ¿es este el hombre adecuado para liderar la transición hacia la comida del futuro? La presión aumentó cuando grupos activistas demostraron que Nestlé seguía promocionando fórmulas lácteas en países en desarrollo de manera agresiva, ignorando recomendaciones de la OMS. Schneider intentó defenderse con datos financieros, pero en la era de la responsabilidad social, los datos no bastan si la ética está en duda. La junta directiva empezó a notar que el CEO era un pararrayos de críticas negativas que afectaban directamente al valor de la marca en sí. Hay algo que define el odio hacia Nestlé en Internet. Es el agua embotellada. Bajo el mando de Schneider, la gestión de este recurso se volvió un campo de batalla. La empresa extraía millones de litros de acuíferos en zonas con sequía para venderlos en plástico. El CEO argumentó que el agua no es un derecho humano, o al menos que su gestión privada era más eficiente. Esa frase, aunque sacada de contexto de un predecesor, marcó su gestión. En estados como California o Michigan, las comunidades se levantaron contra las plantas de Nestlé. La imagen del CEO estaba ligada a la explotación de recursos básicos. Schneider decidió vender gran parte del negocio de agua en Norteamérica para limpiar la imagen de la empresa, pero el daño ya estaba hecho. La venta se vio como una retirada desesperada, más que como una estrategia brillante. Los beneficios bajaron y el estigma se quedó. El agua era el activo más rentable, pero el más costoso políticamente. Al deshacerse de ella, Schneider dejó un hueco en los ingresos que no pudo llenar con su nueva apuesta por las vitaminas. Los accionistas, que antes aplaudían su audacia, empezaron a ver con miedo cómo el flujo de caja se debilitaba. La limpieza de la empresa estaba saliendo demasiado cara y los resultados no llegaban. El chocolate es el corazón de Nestlé, pero ese corazón tiene una mancha oscura: el trabajo infantil. A pesar de las promesas de Schneider de erradicar estas prácticas para 2025, los informes independientes seguían mostrando niños cargando sacos de cacao en Costa de Marfil. El CEO se enfrentó a demandas colectivas en tribunales internacionales. Su defensa fue técnica, legalista y carente de la empatía que el público moderno exige de un líder global. La disonancia era insoportable. Mientras Nestlé gastaba millones en marketing sobre momentos felices, la cadena de suministro contaba una historia de miseria.
Schneider implementó un sistema de pagos directos a agricultores para incentivar la escolarización, pero fue considerado por muchos como demasiado poco y demasiado tarde. La lentitud en resolver este problema ético desgastó su relación con los gobiernos europeos, que preparaban leyes de debida diligencia más estrictas. En las reuniones de la Junta en Vevey, Suiza, el tono cambió. Ya no se hablaba de eficiencia, sino de supervivencia reputacional. Si Nestlé perdía su capacidad de vender chocolate sin ser señalada por esclavitud moderna, el imperio caería. Schneider fue señalado como el responsable de no haber limpiado la cadena de suministro con la agresividad necesaria. El CEO estaba perdiendo el apoyo del núcleo duro de la compañía, pero no todo fue ética. El dinero manda. En 2023 y 2024, Nestlé enfrentó su peor enemigo en la inflación. Los costos de las materias primas se dispararon. Schneider tomó la decisión de trasladar esos costos íntegramente al consumidor. El precio de los productos Nestlé subió por encima de la media del mercado. El resultado fue desastroso. Por primera vez en décadas, el volumen de ventas empezó a caer. La gente dejó de comprar marcas de Nestlé para pasarse a marcas blancas. Schneider confió demasiado en la lealtad a la marca. Pensó que un padre seguiría comprando Nido o Maggi sin importar el precio. La elasticidad del precio llegó a su límite. Los ingresos totales subían por los precios altos, pero el número de productos vendidos bajaba. Esto es una señal de muerte lenta para cualquier gigante de consumo. Los analistas de Wall Street empezaron a emitir informes de venta para las acciones de Nestlé. La junta directiva vio cómo la cuota de mercado se escapaba hacia sus competidores, como Unilever o Danone. Schneider intentó justificar los números diciendo que era una fase de transición, pero los grandes inversores ya habían perdido la paciencia. La confianza en su capacidad para manejar la economía de post-pandemia se había evaporado. El CEO estaba solo en la cima y el suelo empezaba a temblar. Un CEO no solo gestiona números, gestiona personas. Bayomar Schneider. La cultura interna de Nestlé se volvió tóxica. La presión por los resultados trimestrales eliminó la visión a largo plazo que siempre había caracterizado a la empresa suiza. Los empleados de alto nivel que llevaban 20 o 30 años en la casa empezaron a renunciar en masa. Se sentían como en una startup tecnológica de Silicon Valley, pero en una empresa de alimentos tradicional. El estilo de liderazgo de Schneider era descrito como frío y distante. A diferencia de sus predecesores, rara vez conectaba con la base de la empresa. Esto creó una brecha entre la estrategia de la suite ejecutiva y la ejecución en las plantas de producción. Cuando los problemas de suministro en Amazon y otros canales digitales empezaron a fallar, la culpa se repartió entre departamentos, revelando una estructura interna fracturada y desmotivada. La rebelión silenciosa de los gerentes regionales fue el golpe final. Empezaron a cuestionar las directivas que llegaban desde Suiza. Schneider ya no tenía el control real de la maquinaria. Un CEO sin ejército no puede ganar una guerra comercial. La junta directiva recibió informes de que la moral estaba en mínimos históricos.
innovación futura de la compañía. Agosto de 2024. El aire en la sede central de Nestlé, en Vevey, era denso. Mientras el mundo pensaba que Schneider estaba preparando el próximo informe trimestral, la junta directiva se reunía de emergencia. No hubo filtraciones, fue una operación de precisión quirúrgica. Los principales accionistas habían llegado a un consenso en la era Schneider. Debía terminar antes de que el daño a la marca fuera irreversible. Se dice que la reunión duró apenas unas horas. Se le presentó a Schneider una opción: en una salida voluntaria inmediata o un despido público que hundiría su carrera. Schneider, siempre pragmático, aceptó la salida, lo que el público leyó como una renuncia para buscar nuevos retos fue en realidad una expulsión forzada. El anuncio se hizo un jueves por la tarde, justo antes del cierre de los mercados, para minimizar el pánico. La noticia cayó como una bomba. El hombre que iba a revolucionar Nestlé salía por la puerta de atrás. Laurent Freaks, un veterano con 38 años en la empresa, fue nombrado sucesor instantáneamente. El mensaje era claro: volvemos a las raíces. Nestlé abandonaba el experimento del CEO externo y regresaba a la seguridad de la casa. La limpieza de la era Schneider había comenzado. En el despido de Schneider envió una onda de choque a toda la industria alimentaria. Si el CEO de la empresa más grande del sector no estaba a salvo, nadie lo estaba. Las acciones de Nestlé tuvieron una volatilidad extrema en los días siguientes, pero lo más importante fue el cambio de estrategia inmediato. Freaks canceló varios de los proyectos de salud y nutricional de Schneider para enfocarse de nuevo en el café, el chocolate y la comida para mascotas. El mercado reaccionó con cautela. ¿Podía Nestlé recuperar el tiempo perdido? El lado oscuro de la empresa seguía ahí a las demandas por el agua, las críticas por el cacao y el estigma de los ultraprocesados no desaparecieron con Schneider. Sin embargo, el cambio de líder sirvió como un reinicio narrativo. La empresa ahora intenta convencer al mundo de que los errores fueron culpa de una gestión individual y no de una cultura corporativa podrida. Este movimiento es una lección para todas las corporaciones. Puedes ser el líder más eficiente del mundo, pero si pierdes la conexión con la ética de tu cadena de suministro y el bolsillo de tu consumidor, eres prescindible. Nestlé sacrificó a su rey para salvar el reino, pero el mundo sigue observando y las preguntas sobre su impacto real en el planeta siguen sin respuesta. Entonces, ¿por qué despidieron realmente al CEO de Nestlé? No fue por una sola razón. Fue la tormenta perfecta de precios inflados, escándalos éticos no resueltos y una cultura interna fracturada. Mark Schneider intentó convertir a un gigante de la alimentación en una empresa de salud, pero olvidó que Nestlé vive de la confianza diaria de miles de millones de personas. Cuando esa confianza se rompió, su puesto se volvió insostenible. El futuro de Nestlé bajo la nueva dirección es incierto. Están volviendo a lo seguro, pero los problemas del siglo XXI, como sostenibilidad, salud real y transparencia, no se resuelven volviendo al pasado.
El lado oscuro de la empresa sigue siendo un desafío que ningún CEO, por veterano que sea, podrá ignorar por mucho tiempo. La salida de Schneider es solo un capítulo más en la historia de una marca que amamos y odiamos al mismo tiempo. La próxima vez que compres un producto de Nestlé, mira más allá del envoltorio. Detrás de cada marca hay una guerra de poder, millones de dólares en juego y decisiones que afectan a todo el planeta. Si este análisis te ha abierto los ojos, suscríbete para más historias sobre los secretos de las marcas más poderosas. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de Nestlé. Nos vemos en el próximo video.